Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos. Bueno, bienvenidos a todos. Lo que vamos a ver hoy son los impuestos. Bueno, pues si buscamos la definición de impuesto, nos vamos a la Ley General Tributaria otra vez, en su artículo 2, vemos que se definen como tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. ¿Qué quiere decir esta definición? Pues que estamos ante un tributo que es, obviamente, como tributo que es coactivo, obligatorio, sin contraprestación, ya lo decíamos, que hay que matizar, es sin contraprestación directa. ¿Y cuál es el motivo por el que nos van a cobrar un impuesto? Pues porque realizamos un supuesto de hecho, un hecho imponible, que, como bien decíamos, pues ese hecho imponible va a estar, puede ser de varios tipos. Pues puede ser la realización de un acto, de un hecho o de un negocio jurídico, y el elemento clave en este caso es que cualquiera de esas tres posibilidades ponen de manifiesto la capacidad de pago de la persona. Entonces, yo realizo algún tipo de actividad en el cual se pone de manifiesto que estoy teniendo capacidad de pago. Normalmente, cuando hablamos de capacidades de pago, pues las capacidades de pago, según el tipo de manifestación que tengan, solemos distinguir entre la manifestación directa y la manifestación indirecta. Ya lo veremos más adelante en la clasificación de los impuestos, pero manifestaciones directas de las capacidades de pago pues son la obtención de renta y la posesión de riqueza o transmisión de riqueza, ¿no? Entonces, pues si yo estoy obteniendo renta, estoy generando hecho imponible. Si yo estoy poseyendo una riqueza, estoy generando hecho imponible. O si estoy adquiriendo una riqueza, también estoy generando hecho imponible de un impuesto, ¿no? Y una manifestación indirecta de esa capacidad de pago sería el consumo. Entonces, como veis, si pensamos en todas las categorías de impuestos, todos y cada uno graban diferentes manifestaciones de las capacidades de pago de los sujetos pasivos, que en principio, pues dependiendo del impuesto, ese sujeto pasivo será una persona física o una persona jurídica. ¿Qué más? Bueno, pues definiciones de los impuestos hay varias. Hemos mencionado la de la Ley General Tributaria, pero también tenemos, por ejemplo, la del hacendista Newmark, que dice, y es la que está en los apuntes, lo siguiente. El impuesto pues sería una obligación coactiva y sin contraprestación de efectuar una transmisión de valores económicos, fundamentalmente dinero, a favor del Estado o de otro ente público, por un sujeto económico en virtud de una disposición legal, siendo fijadas las condiciones de dicha transmisión de manera unilateral por el acreedor de la misma. Bueno, entonces, si seguimos viendo los impuestos, vamos a ver cuáles son los elementos clave que nos podemos encontrar dentro de su estructura, ¿no? Y básicamente esos elementos los distinguimos en dos categorías: elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Elementos cualitativos, que vamos a ver ahora en profundidad, pues son esos que no se pueden valorar económicamente. Estamos hablando pues del hecho imponible, de los sujetos, de los elementos temporales, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los elementos cuantitativos, que son los que sí se pueden valorar económicamente, y que estaríamos hablando en este caso del esquema de liquidación del impuesto. Bueno, espero que se vea bien la hoja, pero es que lo de la pizarra es un invento un poco regular, porque al estar sobre el cartón no se puede escribir muy bien y la verdad es que es un poco rollo. Elementos cualitativos del impuesto. Bueno, pues podemos distinguir varias categorías. Yo he clasificado en 4. La primera estaríamos hablando del hecho imponible, después estaríamos hablando del objeto del impuesto, en tercer lugar los sujetos y por último los elementos temporales, ¿no? Entonces, en primer lugar, con respecto a
el hecho imponible. Bueno, pues ya hemos hablado de él, ¿no? El hecho imponible es ese supuesto de hecho que da lugar a, a la generación de la obligación tributaria. ¿Qué ocurre? Dependiendo de si realizamos el hecho imponible o no, pues vamos a poder clasificar el tipo de operación que realicemos en dos categorías: operaciones sujetas y operaciones no sujetas, ¿vale? Lo veis aquí, no sujetas o sí operación sujeta, lo pongo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si la operación es no sujeta, lo que estamos diciendo es que, bueno, pues el tipo de operación que estamos haciendo no genera hecho imponible. No estamos realizando el hecho imponible, por lo tanto, no estamos generando obligación tributaria. Punto. ¿Que si hacemos una operación que da lugar a hecho imponible? Pues entonces en ese caso se dice que la operación está sujeta por ese impuesto. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando pensamos en operación sujeta estamos pensando en que hay que pagar, ¿verdad? Pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues porque luego dentro de las operaciones sujetas tenemos que distinguir entre las exentas y las no exentas. Las no exentas son las normales, es decir, en las que se paga el impuesto. Y las no exentas son aquellas en las que no se paga. Y entonces me podríais decir, bueno, Nuria, ¿cuál es la diferencia entre una operación no sujeta y no exenta? Si realmente en ninguna de las dos se paga el impuesto. Pues sí que la hay. Desde el punto de vista económico probablemente no la haya, es decir, el efecto práctico sería el mismo, que no vamos a pagar, pero desde el punto de vista jurídico existe una diferencia muy importante, que es que en la operación no sujeta no estamos generando hecho imponible. Al no generar hecho imponible, no estamos dando lugar a ningún tipo de obligación tributaria, ni económica ni formal. No vamos a pagar y tampoco tenemos obligación de realizar pues ningún tipo de declaración o acto, trámite formal en relación con ese impuesto. Por el contrario, en las operaciones que sí están sujetas pero que están exentas, lo que ocurre es que se está realizando el hecho imponible, se está generando esa obligación tributaria, pero por el motivo que sea, el legislador ha decidido dejarlo exento, es decir, dejarlo sin tributación. ¿Qué ocurre? Pues que la obligación económica es la que se exonera, la que no se realiza, pero eso no implica que yo no tenga que realizar ningún tipo de trámite formal en relación al impuesto. ¿Vale? Pues si estuviéramos hablando de IRPF, a lo mejor yo no tengo que pagar, pero tengo que presentar alguna documentación o algún tipo de papeleo que esté vinculado a ese tipo de obligación, que es lo que llamamos las obligaciones formales. Y a este efecto ya hago la distinción entre obligación económica y obligación formal. Las obligaciones económicas implican un pago, las obligaciones formales no. Lo voy a poner en un esquema. Aquí lo tenemos. Tipos de obligaciones tributarias. Bueno, pues tipos de obligaciones tributarias tenemos dos: las económicas y las formales. Parece que he matado a alguien, pero en realidad, como soy zurda y he estado escribiendo en el papel, en fin, historias para no dormir. Dentro de las económicas distinguimos la obligación tributaria principal y las otras que son las obligaciones accesorias. Bueno, no lo he dicho, pero cuando estamos hablando de obligaciones económicas estamos hablando de obligación de pago. ¿Qué ocurre? En la obligación tributaria principal lo que estamos diciendo es que se genera una obligación del pago del impuesto. La obligación tributaria principal es la obligación de pago del impuesto. Y luego tenemos otras obligaciones tributarias que son las accesorias. Es decir, no solamente hay que pagar el impuesto, sino que podemos tener otro tipo de pagos asociados a los impuestos. Por ejemplo, son, el ejemplo clásico son los pagos a cuenta, que ya lo explicaré más adelante. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos obligaciones económicas, somos un sujeto pasivo económico o un obligado tributario económico. Por otro lado, tenemos las obligaciones tributarias formales. Las obligaciones tributarias formales también se podrían decir que son legales, tienen una naturaleza jurídica. En este caso no implican un pago económico, pero sí que es pues, un tipo de obligación que tenemos que realizar asociado normalmente a la económica.
Un ejemplo básico de una obligación formal sería pues la obligación que tenemos todos los contribuyentes de comunicar cuál es nuestro domicilio fiscal, es decir, el domicilio a efectos de comunicarnos con la agencia tributaria. En este caso, el sujeto pasivo de la obligación formal pues se llamaría sujeto pasivo formal o sujeto pasivo legal. Esto es importante porque cuando vayamos a ver las clasificaciones de los impuestos, pues veremos si coinciden o no coinciden esos sujetos pasivos económico y legal. Pues seguimos con nuestra clasificación de los elementos del impuesto. Hemos visto el hecho imponible y ahora nos tocaría ver el siguiente, que es el objeto, está aquí, el objeto del impuesto. Normalmente existe una confusión, solemos confundir el hecho imponible con el objeto imponible como cosas que son iguales y no lo son. Es decir, el hecho imponible es el acto en sí de generar ese supuesto de hecho. El objeto del impuesto es lo que grava el impuesto. Pongo un ejemplo y con eso se verá más fácil. Si estamos hablando del IRPF, el hecho imponible es la obtención de renta o la generación de renta. El objeto del impuesto es lo que vamos a gravar en sí, y en ese caso será la renta en sí misma. Tenemos que pensar que cuando hablamos de hechos imponibles, siempre va a ir asociado ese hecho imponible en la frase, cuando digamos la descripción del hecho imponible, en la frase siempre vamos a tener un verbo. Poseer, transmitir, generar, etcétera. Es decir, es un acto, porque lo que estamos es haciendo algo que me lleva a esa obligación tributaria. Sin embargo, el objeto del impuesto no lleva verbo, es un nombre, porque lo que estamos grabando es algo: renta, riqueza o consumo, en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, para que veáis una descripción real de lo que es el hecho imponible, pues nos podemos ir a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, en la ley del IRPF, ¿no? Y pues bueno, este es el título. Simplemente me he metido, como he hecho otras veces, en la agencia tributaria y me he ido a criterios normativa básica y pues luego ya he buscado dentro de los impuestos, ¿no? Ya me empieza describiendo y me dice: naturaleza del impuesto. El impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Cuando veamos la clasificación de los impuestos, explicaremos qué es eso de carácter personal, de carácter directo, etcétera, ¿no? El segundo artículo habla del objeto del impuesto y dice: constituye el objeto de este impuesto la renta del contribuyente. ¿Lo veis? El nombre, la renta del contribuyente. Entendida, y ahora nos explica, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Bueno, pues ya veréis más adelante qué significa todo eso de con independencia del lugar donde se hubiera producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, ¿no? Y me voy al artículo 6, que es el que describe el hecho imponible. Y dice, ya nos han dicho que el hecho imponible, que el objeto del impuesto era la renta, ¿no? Y ahora nos dicen, constituye el hecho imponible la obtención de renta, es decir, el objeto es la renta, el hecho imponible es la obtención de la renta. ¿Por quién? Por parte del contribuyente. Ya me han dicho que el contribuyente son las personas físicas. Y ahora nos explica los tipos de renta que nos podemos encontrar. Componen la renta del contribuyente pues los rendimientos del trabajo, del capital, de las actividades económicas, de las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley. Bueno, no entro en definir cada una de estas categorías porque ya lo estáis viendo en el tema 3 con el profesor Carlos Rivas. Y sigue diciendo, en el punto 4, no estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahora después explicamos eso, ¿no? Y luego, pues nos habla
de las rentas exentas. Y me dice, estarán exentas las siguientes rentas. Y no vamos a hablar de todas porque hay desde la A hasta la Z. Es decir, este es el impuesto de los impuestos que más se adecúan a las circunstancias personales y familiares del contribuyente, y entonces eso implica pues que el número de clasificaciones o particularidades del impuesto pues sea bastante alto, ¿no? Pero básicamente pues empieza diciendo, estarán exentas las siguientes rentas: prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y pensiones derivadas de medallas, bla bla bla, las ayudas por cualquier tipo para los afectados por el VIH, pensiones reconocidas a favor de los que participaran o tal en la guerra civil, indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, indemnizaciones por despido o cese del trabajador con el límite, los límites establecidos, ¿no? Que aquí hay una cantidad de 180.000 euros, prestaciones reconocidas al contribuyente por la seguridad social como consecuencia de la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez, más tipos de pensiones por inutilidad o incapacidad según determinados regímenes de clases pasivas, las becas públicas, anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial, los premios literarios, artísticos, científicos, etcétera, ayudas a los deportistas, prestaciones por desempleo siempre que se cobren en la modalidad de cuantía única, determinados rendimientos del capital mobiliario, bla 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 bla. Bueno, esa definición del hecho imponible del IRPF y luego después esa particularidad, ¿no? que se definía después hablando de la no sujeción de todos los rendimientos que hubieran tributado por el impuesto de sucesiones y donaciones, eso es una particularidad. Es decir, normalmente cuando definimos un impuesto lo que estamos es hablando de la sujeción, estamos hablando de lo que es el hecho imponible, pero se sobreentiende que todo lo que no está mencionado ahí está por defecto no sujeto, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el caso del IRPF, el tema de la sucesión y la donación es un tema controvertido. ¿Por qué? Realmente, cuando veáis en el tema 3, el IRPF y la renta, podríamos considerar que la renta del individuo, la renta del individuo lo que hacemos es que la fraccionamos en periodos, que normalmente esos periodos son el año, ya lo veremos ahora después cuando hable de los elementos temporales. ¿Qué ocurre? Si dividimos la renta del contribuyente en periodos anuales, simplemente por una facilidad de valoración, pero realmente podríamos considerar que la vida del sujeto pasivo, la vida de la persona hasta que se muere, es todo el periodo impositivo. ¿Qué ocurre? Si consideramos toda la vida del contribuyente como el periodo impositivo y establecemos una escala progresiva, como es la que tenemos y que ya veréis, nos puede salir a pagar un tipo marginal muy alto, el tipo máximo, que a día de hoy está en torno al 45%. Eso ocurre como consecuencia de la acumulación de la renta por un periodo de tiempo tan amplio, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho es sacar a la sucesión y a la donación de transferencia de grandes grupos de población potencialmente lo que se hace es, vamos a coger la sucesión y la donación, que podríamos considerar renta, y la vamos a sacar del IRPF y lo vamos a gravar en un impuesto aparte que vamos a llamar impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, como no se debe tributar dos veces por la misma cosa, pues entonces en ese caso el impuesto, el IRPF, especifica claramente, para evitar confusiones, que toda la renta o todas las cantidades patrimoniales que hayan tributado por el impuesto de sucesiones y donaciones están no sujetos en el IRPF. Por otro lado, si habéis visto todo ese listado de las exenciones que hay en el impuesto, ¿podríais identificar cuál es el criterio para dejar una renta exenta? Es decir, estamos diciendo que
Que realmente se genera obligación tributaria, se está realizando el hecho imponible, pues por ejemplo, en las prestaciones que percibimos por terrorismo, o lo de las prestaciones por VIH, o las pensiones por incapacidad permanente o absoluta, o las becas, todo eso es renta, ¿verdad? Entonces la persona que lo percibe está obteniendo renta, por lo tanto se está generando hecho imponible. ¿Por qué se dejaría eso exento? ¿Sabríais decirme el por qué? Yo lo sé, profe, yo lo sé. A ver, Simba. Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. No, en serio. Pues porque lo paga el Estado. Bueno, pero no solamente porque lo paga el Estado. Es decir, las personas que reciben, bueno, ese tipo de renta, que ya hemos dicho que lo paga el Estado, ¿quiénes son? Pues las más pobres, ¿no? Efectivamente, son las clases más desfavorecidas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que si estamos dando, por ejemplo, una beca a un estudiante que no puede permitirse pagar la matrícula, que luego después le cobremos un IRPF por eso, ¿verdad? Pues sí, lleva razón. Igual que, pues tampoco tiene sentido que una persona que no puede trabajar y que recibe una prestación por incapacidad, bueno, en este caso incapacidad absoluta o permanente, pues que le cobremos un IRPF a esa persona, pues porque probablemente esa prestación sea más baja que otro tipo de prestaciones, vamos a decir, normales, ¿no? En definitiva, que cuando se establecen exenciones, normalmente esas exenciones están vinculadas a la capacidad de pago y al elemento redistribuidor del impuesto. De forma que lo que se suele dejar exento es aquello que está vinculado con las clases sociales o con las rentas más bajas o más desfavorecidas, porque no tiene sentido, como digo, pues dar una subvención o una ayuda y luego cobrar el IRPF por esas mismas cantidades percibidas. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con Impuestos.